chicos, conocerlos por acá. ¿Cómo les va? La Liz, buenas días, tardes todos. para algunos. Gracias. Hola, mucho gusto, Sí, igual ¿verdad? buenas tardes. Oiga, perdón, sí, buenas tardes, es verdad, yo estoy perdida, vine a dar un team building aquí a San Miguel de Allende, es como si estuviera en otra dimensión. La verdad es que te desconectas totalmente. Yo le digo a la gente que entro en flow cuando estoy dando entrenamiento, entonces me desconecto del planeta Tierra, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, Blania, pues, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gustazo, conocernos Gracias, por este igualmente. medio, también está aquí Anuar, qué gusto, Anuar, bienvenido, y Alejandra. Igualmente, Hola, Liz, un Okay. gusto y un gusto a la audiencia. Claro que sí. Oigan, me gustaría empezar a abordar los siguientes temas. Vamos a ir de paso en paso, ¿les parece? Porque aquí muchos de nuestros acompañantes, la gente que está conectada, nuestros participantes, están muy interesados en saber, pues, qué es lo que está sucediendo en esta nueva situación laboral post-pandemia, y tiene que ver mucho con estas modalidades de trabajo. Y a mí me gustaría conocer su punto de vista. Voy a arrancar con una situación general y después voy a ir preguntando uno a uno, y me gustaría que levantaran la mano si quieren sumar algo más y obviamente compartir información que estén realizando dentro de sus negocios, dentro de las empresas donde están laborando. Y bueno, la primera parte es la transformación de los modelos de trabajo. ¿Qué ha pasado con esto a raíz de la pandemia? Es decir, ¿cómo estamos operando a distancia? ¿Qué estamos haciendo con nuestro equipo? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo estamos manejando la transformación de los esquemas de trabajo para tomar la decisión de post-pandemia? ¿Qué vamos a hacer? Alejandra, ¿qué es lo que estás haciendo en tu organización para esta nueva modalidad de esquemas de trabajo? Pues mira, yo creo que primero nos dimos cuenta, ¿no?, en las organizaciones que el trabajo remoto, específicamente cuando trabajamos fuera de la oficina, pues es un trabajo productivo, ¿no? Si bien anteriormente algunas organizaciones ya tenían este tipo de trabajo remoto, ¿no? Pero eran como esquemas tímidos, ¿no? Poco explotados, se veían más para las organizaciones o para los colaboradores que trabajaban para otros países, pero para quienes trabajábamos para organizaciones en México, inclusive yo te podría decir que hasta eran no bien vistos, ¿no? Entonces creo que esta es una gran oportunidad que nos dio la pandemia para poder transformar esos esquemas de trabajo. Entonces, lo que te puedo decir que nosotros nos dimos a la tarea de escuchar a nuestros asociados, a nuestros colaboradores, y con base en eso poder determinar bajo qué esquema íbamos a regresar. Actualmente estamos regresando en un esquema híbrido, en un esquema por etapas. Estamos regresando a la fuerza laboral algunos días, primero solamente un par de días al mes, y vamos a tener diferentes etapas en donde vamos a estar haciendo un regreso gradual. Entonces, eso es lo que te puedo decir que estamos haciendo en BD, y todo esto acompañado por un plan de cambio muy sólido, con mucha comunicación y también con un convencimiento y, y en la parte de liderazgo, un trabajo muy fuerte también desde el punto de vista de liderazgo. Por supuesto, Alejandra. De hecho, el liderazgo juega un papel importantísimo para saber de qué forma, y obviamente el nivel de madurez organizacional depende mucho también para que pues, los directores acepten esquemas híbridos o se transforme la nueva forma, a lo mejor una parte muy teletrabajo y a lo mejor personas que lo van a hacer presencial. Desde tu punto de vista, ¿qué están haciendo ustedes? Perdón, no te escuché la pregunta, discúlpame. Sí, decía a Anuar. Ahora, Anuar, ¿qué está haciendo en su esquema? ¿Cómo lo estás manejando en tu empresa, Anuar? Porque ahí ya escuchamos a Ale. Ahora, Anuar, ¿tú qué estás haciendo en tu empresa? Gracias, Liz. Pues muy parecido, Ale, coincido. Creo que algunas empresas ya trabajaban con modelos de alguna forma híbridos. En nuestro caso teníamos alguna política de trabajar 2 días a la semana en casa, pero claramente cuando tu modelo es prácticamente presencial, pues esto no se lleva a cabo tan común, ¿no? Entonces, creo que así como nosotros, otras compañías, a la pandemia nos orilló a movernos prácticamente a todos en un esquema, pues, cuasi virtual, ¿no? Algunas cosas se quedaron puntualmente presenciales, en nuestro caso, por ejemplo, el laboratorio de calidad de los medicamentos, pero pues todos los demás nos fuimos a trabajar en casa. Entonces, vimos las ventajas de trabajar desde nuestros hogares, ¿no? Por supuesto, la agilidad
el ritmo constante para el negocio, para el paciente. La gente aprovechó sus tiempos de traslado pues, para llevarlos a atender temas personales o incluso temas de aprendizaje, ¿no? Se le perdió el miedo incluso a supervisar a empleados. No solo en Novartis, es en general creo que se perdió el miedo a estar supervisando empleados. Pero también duró tanto, en nuestro caso 1 año y medio de encierro, que también empiezas a ver las desventajas de polarizar un modelo, ¿no? Entonces ves también que pierdes cierta conexión con la gente porque te vuelves una pantalla enfrente del otro, no tienes esta facilidad para poder atender rápidamente algunos pendientes de pasillo a pasillo, crear conexión con un café, entonces, incluso empleados que no tenían hábitos, porque no estamos acostumbrados a eso, no tienes los hábitos para poder integrar tu vida y tu trabajo y que todo tu mundo conviva en un solo lugar. Entonces, claramente se empezaron a ver a la larga, por más que cuidas al empleado lo más que puedes, pues ves afecciones en su bienestar, porque no estamos acostumbrados a eso. Pues si bien la pandemia nos enseñó que podemos trabajar en virtual y confiar que los empleados van a hacer su trabajo, también nos enseñó que a la larga los modelos virtuales nos cortan la experiencia del empleado. Entonces, creo que lo que vimos para nosotros fue que se necesita encontrar una integración, un balance en estos modelos, donde sí, por supuesto, des la opción a que el empleado pueda tomar la mejor decisión para crear su impacto, su performance y atender su vida personal, pero que no se pierda conexión también con el equipo de trabajo. Entonces, hoy en Novartis tenemos un modelo que se llama Choice Responsibility, donde como equipos determinamos cuáles son los mejores días que podemos encontrarnos en la oficina para crear ideas, conectar, intercambiar puntos de vista y otros momentos donde cada quien decide dónde quiere trabajar, si es en su casa, si es en un café o en la oficina, donde sea, pero donde encuentre la flexibilidad para atender sus temas personales y sus temas de trabajo. ¡Qué maravilla! ¿Qué nivel de empoderamiento le están dando a los equipos? Porque eso significa que están confiando en las personas de tal suerte que están apostando porque la gente sea muy responsable y eso genera pues empoderamiento de alguna u otra manera, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Blania, a mí me gustaría saber, en tu caso, ¿las empresas estaban preparadas para los esquemas de trabajo a distancia? Bueno, ni siquiera teníamos en la legislación hasta el 15 de diciembre de 2020 una regulación, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo lo veías? ¿Cómo nos fuimos a esta normalidad diferente? Fíjate que ese es un muy buen punto, Liz, y muchas gracias. Yo creo que justamente lo que nos demostró la pandemia en general, no solamente con el teletrabajo, sino con muchas otras regulaciones, es que la regulación va atrás de la realidad, no solamente cuando ya teníamos 1 año y medio viviendo todos con la computadora en la casa, fue que apareció ahora sí la norma de teletrabajo y ahora viene la NOM 37 que terminará de regular estos elementos que tienen que ver justamente con la salud y con muchos temas que han salido, ¿no?, alrededor del teletrabajo. Pero creo que la pregunta que tú haces es una pregunta de fondo en términos de qué tan preparadas estábamos las empresas, por una parte, para asumir estos modelos híbridos, escuchando las dos experiencias de nuestros compañeros. Una de las cosas que me pone a pensar y viendo las experiencias de muchas empresas con las que nosotros estamos trabajando, realmente surgen 2 ejes. Cuando hablamos de un modelo de trabajo remoto, surgen 2 ejes que tenemos que tener en cuenta. Hay posiciones en las empresas que tienen que ver mucho más con el proceso, donde se requiere al ser humano ahí presente, que es imposible, es inviable que pueda desarrollar su labor desde la casa. Yo digo, yo no me subiría a un avión piloteado desde el home office porque definitivamente quiero compartir el riesgo con el piloto. Pero por otro lado, pues aparecen también estas posiciones que pueden vivir en un mundo virtual, que pueden vivir en un esquema remoto, y creo que para todos tuvimos cambios. Entonces, no solamente para el trabajador remoto que se pudo llevar la computadora para su casa y que ahí nos encontramos una serie de desafíos, contestándote específicamente tu pregunta en términos de la planeación y la preparación de las empresas para eso, pero también creo que el otro público que sufrió un poquito estos cambios y donde tal vez no tuvimos el foco más puesto fue en las personas que, aunque estaban viviendo una transformación del modelo de trabajo, tenían que mantener la presencialidad, ¿no? Y ahí hemos visto también en las empresas una serie de acciones para la preparación, y yo tal vez concluiría, porque la verdad es que es un tema que da para hablar muchísimo. Creo que así como no estábamos preparados para la pandemia, y coincido con lo de que decía Ale ahorita, yo creo que a las empresas pues trataron de hacerlo
digamos, exponenciando el modelo que ya traían tímidamente, y lo que se hizo fue tratar cada quien de acomodarse lo mejor posible, pero creo que lo que nos está pasando es que en el retorno hay algo similar, ¿no? Y es que estamos regresando, pensando que regresamos a la realidad prepandemia, y lo que nos estamos dando cuenta es que, como bien lo decías, Nar, los procesos cambiaron, las interacciones cambiaron, las necesidades del colaborador cambiaron, evolucionaron, no solamente a nivel de su espacio de trabajo, sino también a nivel personal y familiar. Entonces creo que ahí tenemos una gran responsabilidad como organizaciones en estructurar un plan de trabajo organizado que atienda, y aquí perdón la analogía o la anécdota que contaré muy rápida, yo a veces soy un poco polémica en mis puntos de vista, pero a mí me preocupó mucho que muchas empresas lo que hicieron fue llenar de globos las oficinas para recibir a la gente, y está bien, yo no estoy en contra de los globos, me encantan, pero lo que sí me preocupó es que nos perdimos del elemento más importante, y Asnar lo comentaba ahorita, yo creo que el tener la posibilidad de decidir desde dónde haces tu trabajo es un elemento de motivación, un elemento clave. Entonces, ¿cómo conservamos eso dentro de nuestros modelos? Claro, eso enfrenta el gran paradigma de control que tenemos a veces en las empresas o que tienen algunos líderes de equipo, pero bueno, ese es el desafío. Yo creo que eso es lo divertido, cómo podemos realmente romper estos esquemas que teníamos en el pasado y que ya tenemos que evolucionar, pensaría yo. Maravilloso, Blania. De hecho, uno de los factores diferenciadores de muchos negocios era un modelo de teletrabajo que no se conocía como tal, ¿no? Era un modelo de esquema domiciliado, como así lo marcaba la ley, y que tenías este tema del home office, que era como mucho más común escucharlo, ¿no? Y había organizaciones que tenían este esquema como parte de un salario emocional y lo veían como un diferenciador para las generaciones centennials, millennials, ¿no? Y tenían como esta posibilidad de ofrecerlo. Ahora que entran todos a este nivel y también que muchas empresas se quedaron con sus instalaciones maravillosas, ¿no? Vacías, tiene que transformarse todo, ¿no? Se vuelve a cambiar todo. Yo digo que estamos viviendo en un mundo Bani, totalmente pues, no lineal, ansioso, incomprensible, donde no sabemos qué está pasando, o sea, cómo me tengo que mover y sobre todo recursos humanos, qué acciones debe tomar para justo equilibrar la balanza. Y bueno, hablando de esquemas híbridos, a mí me gustaría saber, Ale, ¿sí? ¿Qué tan difícil ha sido para tu empresa implementar este modelo híbrido? Yo entiendo que muchos modelos probablemente en tu negocio a lo mejor lo traían en el pasado, platícanos si era antes de la pandemia y ahora cómo lo organizaron de tal suerte que lo tengan ya implementado. Fíjate que creo que trabajamos mucho en la visión de cómo queríamos seguir trabajando. Afortunadamente desde Global, siempre Global se posicionó con una visión muy clara de que íbamos a transformarnos, como tú bien dices, ¿no? Entonces, me parece que fue muy fácil porque vino desde la parte corporativa y pues bueno, nos tocó customizarlo de alguna manera para el país, ¿no? Y realmente lo que hemos estado haciendo es que primero hicimos un plan, como te decía, un plan de cambio muy robusto, en donde nos dio la tarea de escuchar a nuestros asociados, a nuestros colaboradores, para saber cómo íbamos a trabajar con esas resistencias al cambio que seguramente tendríamos al momento de regresar. Creo que estuvimos trabajando, a mí me parece que aquí hay dos puntos importantes, ¿no? Uno, la parte tecnológica, porque fue cómo nos preparamos también a nivel de tecnología para regresar en estos esquemas híbridos, porque recordemos, ahora un esquema híbrido significa que tenemos equipos que están presenciales y equipos que están trabajando de manera remota, ¿no? Entonces necesitas también una optimización de estas estructuras de sistemas, de conexiones que te garanticen que verdaderamente vas a hacer esa conexión. Y también trabajamos en un esquema de comportamientos, ¿no? Anwar decía, cómo trabajamos en esta accountability que los colaboradores tienen que tener para el logro de los resultados, cómo trabajamos en comportamientos en donde les estemos reforzando que deben de tener una planeación, una organización. Y yo regreso al punto del rol de liderazgo, ¿no? Porque esto sigue siendo fundamental. Si vamos a estar en esquemas híbridos, nosotros estamos migrando a un esquema de liderazgo que afortunadamente ya venía desde un poquito antes de la pandemia, que es un estilo de liderazgo de servicio, ¿no? En donde dejamos ese liderazgo directivo, en donde hay una supervisión visual y pasamos a un liderazgo participativo, en donde
como tú bien decías, empoderamos a los equipos de manera responsable, los acompañamos, hacemos un coaching más cercano y de esa manera pues quitamos esa, insisto, esa supervisión, cambiamos esa supervisión visual en sitio por tener este acompañamiento como líder y asegurándonos que trabajamos en una cultura por resultados, por alcance de objetivos, ¿no? Entonces, creo que son los puntos, ¿no?, en los que hemos estado trabajando precisamente para poder regresar en un esquema híbrido totalmente exitoso. Y fíjate, algo importante, ¿no? Creo que las organizaciones tenemos que darnos cuenta que, bueno, esto es un proceso dinámico, ¿no? Hoy implementamos, estamos aprendiendo, seguimos escuchando a nuestros colaboradores, cómo podemos seguir mejorando esa experiencia y vamos a estar mudando con el tiempo, ¿no? Lo vemos esto como un esquema totalmente dinámico en donde constantemente aprendemos y lo que buscamos es mejorar la experiencia del asociado y también alcanzar los resultados del negocio. Maravilloso, maravilloso. Y yo me voy a ir ahorita con Blania. Me gustaría la siguiente pregunta para Anuar, pero ahora, Blania, porque estás trabajando con distintas empresas. Adicionalmente al tema tecnológico, el liderazgo empoderado, ¿no? Y a lo mejor este tema de que haya accountability por parte de los colaboradores. ¿Qué ellos deben hacer las empresas para que estos modelos sean exitosos desde la perspectiva de tus clientes? Los clientes, una perspectiva a la que le llamamos de las 3 Cs, donde básicamente arrancamos de la comunicación a la conexión y a la confianza, ¿no? Porque Ale ya lo mencionaba, yo coincido completamente. Yo creo que por una parte pues necesitábamos asegurar que el escenario en el que se daba la obra pues era el escenario correcto y ahí vinieron todos los elementos de tecnología, pero luego venía un segundo elemento muy importante y es como la cultura, como el guión de esa obra de teatro tenía que también ser un guión que nos ayudara a colaborar, que nos ayudara a generar resultados en este nuevo contexto, teniendo en cuenta de nuevo un poco lo que comentábamos antes. No solamente hablamos del trabajador que se podía desplazar a su casa y trabajar de manera remota, sino toda la coordinación de las empresas que tenían que mantener sus plantas productivas o que tenían que mantener un contacto de ventas personal. Entonces, en ese sentido, el modelo de trabajo cambió en términos de la organización, pero también en términos de la cultura, que se tuvo que transformar a nivel de la cultura de la comunicación. Y tercero, el elemento humano, la competencia ya personal, cuáles son esas capacidades nuevas que el individuo requiere, que regresándome a mi analogía a la obra de teatro, pues cambiamos el escenario, cambiamos el guión y también formamos al actor, ¿no? A un actor para que desarrollara la obra de manera distinta. Entonces, lo que estamos trabajando muy interesante y creo que sumándole, porque muchos elementos de estos ya los mencionaba, es interesante, un nuevo líder dentro de los equipos de trabajo, surgió un nuevo tipo de, porque no solamente el liderazgo del responsable del equipo, sino que aquí vimos surgir personas del equipo que se dieron a la tarea, que no se quedaron quietas, no se quedaron esperando a que alguien les pasara el balón, sino que al contrario se adelantaron y se dieron a la tarea de coordinar y empezamos a ver cómo en la comunicación no solamente me tenía que preocupar yo en cómo me comunicaba con mi hijo en este esquema remoto, sino también los contactos que tenía que hacer con mis compañeros y mis clientes internos. Y ahí empezamos a ver surgir otras figuras de liderazgo que yo creo que vale la pena tener mapeadas incluso a nivel de talento, porque definitivamente se van a convertir en personas que tienen que ser personas que van a crecer en la estructura organizacional como responsables de equipo, pero que sí se convirtieron en conectores muy importantes de las organizaciones, ¿no? Y fueron personas que casi que nos ayudaron a que mientras el jefe terminaba de entender cómo organizar, cómo plantear equipos y cómo, objetivos y cómo plantear la pandemia, fueron las personas que salieron adelante y dijeron, a ver, mientras tú terminas de plantear todo esto, aquí vamos a estar resolviendo esto de esta forma, ¿no? Entonces creo que surgieron dentro del ecosistema organizacional figuras diferentes y nuevas que las tenemos que capitalizar. Yo creo que aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a mantener o cómo vamos a capitalizar más bien estas nuevas habilidades que surgieron en medio del trabajo remoto, ahora que estamos regresando a la presencialidad. Ejemplo muy concreto y muy rápido. Los jefes aprendimos a comunicarnos con nuestros equipos, aprendimos a que teníamos que no confiarnos en que pues, en un pizarrón la gente podía ver la información, sino que teníamos que llegar
y asegurar que realmente la gente la tuviera. Ahora que regresamos a la presencialidad, ¿cómo no se nos deja o cómo no se nos queda esa habilidad y esa prioridad puesta en nuestro way of working diario, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un desafío bien interesante. No, absolutamente. He hecho competencias digitales que se crearon, que ya venían desde la taxonomía. Para quien no sepa, bueno, Bloom en 2002 se crea una taxonomía nacida de Bloom, que son como los verbos de acción para las competencias. Y bueno, el tema digital ya viene a jugar una parte importante, pero ahora que regresamos a la parte presencial, donde hemos perdido la capacidad de relacionarnos, ¿no? Relaciones positivas, agilidad, o sea, otras competencias, pensamiento positivo. Yo he creado competencias muy interesantes, creatividad colaborativa, que nació en la pandemia porque hubo equipos que de plano sacaron el negocio adelante, es decir, gente operativa que le dijo al dueño qué hacer para sobrevivir. Y eso hay que capitalizarlo, me parece súper interesante. Anuar, ahora el esquema de volvernos en un esquema híbrido en muchos casos se está quedando así. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tú ves del esquema híbrido? ¿Cuáles serían primero, las ventajas y desventajas desde tu perspectiva? A ver, depende qué es lo que quieras, porque creo que ventajas y desventajas del esquema híbrido vas a encontrar varias. Yo creo y te digo, me parece que parte un punto atrás. Creo que la desventaja es cuando encuentras un modelo polarizado y rígido, porque el mundo ya no funciona así. Entonces, necesitas modelos, no puedes hablar de presencialidad o de virtualidad o un esquema híbrido, sino de modelos flexibles. Lo primero que tienes que entender para poder implementarlo o diseñar cuál es el que tú quieres o va a acomodar, primero es aprender que vas a pasar por un proceso de aprendizaje, porque no te va a salir perfecto a la primera. Es un journey de aprendizaje para todos, ¿no? Tienes que tomar en cuenta 3 factores, a mi punto de vista, que es tu modelo de negocio, tu cliente y tus empleados. Entonces, claro, es muy importante escuchar a todos, pero tu modelo de negocio es tu modelo de negocio y a lo mejor yo no, Barty, no lo tengo, pero una persona que está en plantas, tu modelo de negocio no se puede trasladar a virtualidad. No puedes llevarte a los empleados de la planta a trabajar desde casa y llevarte a la gente que gestiona alrededor de esos equipos a casa a la larga, los va a hacer desconectarse del core del negocio. Entonces, tu modelo de negocio es tu prioridad. Después, tu cliente, por supuesto, porque es el que te va a ayudar a matificar cómo lo tienes que conectar y a tus empleados. Y ahí sí es importante escuchar al empleado, no solo por lo que elige, sino porque es quien sabe perfectamente cómo atender a su cliente. Entonces, es fácil cuando estás diseñando estos modelos caer en mesas de estrategia muy lindas, por supuesto, pero puedes perder de vista la granularidad de cómo la gente necesita atender a su cliente. Entonces, tienes que entender bien y conocer qué es lo que los empleados te dicen de cómo atender mejor a sus clientes, ¿no? Y sí, vendrán ya planes tácticos, ¿no? De cómo determinas implementaciones físicas como salas de video, conferencia, a lo mejor te quita temas en el uso del comedor que antes lo ocupabas mucho, ¿no? Quizás es mucha oficina para poco personal, hay implicaciones culturales, ¿no? Como estaban diciendo Alessandra, por supuesto, temas de comunicación, liderazgo, equipos, y sobre todo tu visión de negocio. Entonces, creo que la clave está en la flexibilidad de tu modelo y en la conciencia de que viene un proceso de aprendizaje como organización y tienes que estar consciente que no le puedes dar gusto a todos. Alguien siempre va a terminar perdiendo opinión. Hay quien va a querer estar en su casa todo el tiempo, hay quien quiere salir huyendo de casa porque quiere estar más presencial, unos van a elegir más el martes, otros el jueves. Entonces, para mí es súper importante enseñar a los líderes a que el mundo gira ágil y rápido, que se pierde competitividad de talento en el mercado si no implementas estos modelos. Tanto en temas de talento como tal, la competencia te puede ganar porque va a ser más ágil que tú, ¿no? Brindar infraestructura, porque claro, nos pasó incluso ayer aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, yo estoy en Tijuana hoy, pero en la Ciudad de México nos pasó, una noche antes nos dicen contingencia ambiental y varios de nosotros no pudimos ir a la oficina pese a que teníamos planeado eso. Entonces, ¿qué pasó? No fui a la oficina, pero no dejé de estar en las reuniones importantes que tenía que estar. Hoy estoy en Tijuana visitando campo para conocer médicos y a otros empleados. No dejo de estar en eventos importantes o en cosas importantes hoy y mañana, ¿no? Y aprendes un poco a flexibilizarte ahí. Entonces, sí, en resumen, te diría, y en temas ya culturales, enseñar al líder y a los equipos a confiar mutuamente y elegir el mejor modelo para comunicarse, pero también enseñar al empleado a que debemos dejar de estigmatizar los atributos presenciales,
porque venimos de un modelo tan casado presencial que venimos huyendo de él. Y la clave no es huir del modelo presencial, la clave es entender que hay atributos muy lindos y muy simbólicos del esquema presencial que vale mucho la pena traer a estos nuevos modelos que ahora sí ya son modelos híbridos, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, justo este mindset es el que primero cambia, es decir, la persona, el ser, y luego el hacer y el saber. O sea, haces y luego y sabes, pero parte de que las personas entiendan. Entonces, muchos líderes sí han estado cambiando. Yo he visto había mucha resistencia de parte de los baby boomers, y no lo digo porque no, esté en contra de esa generación que son absolutamente experimentados, sino porque pues, se pensaba que se iba a perder la productividad, que no se podía tener un seguimiento, digamos, uno a uno o ver qué actividades se están realizando. Creo que hoy eso se ha transformado y la gente se volvió mucho más responsable, no porque no lo fuera, pero es como el hijo que lo dejas ya empezar a tomar sus propias decisiones y tiene que asumir ciertos riesgos también, pero consciente, ¿no? Esta parte se me hace súper interesante. Ale, ¿cómo Y déjame desarrollar, ese perdón que te interrumpa, sí, pero adelante, déjame Anuar, desarrollar adelante, algo por rápido favor. con lo que tú acabas de decir, que es importante. Súper, Que súper. es cierto que tu primer planteo, y no sé si les ha pasado también aquí a mis compañeras speakers, pero tu primer planteo asumes claramente que las generaciones van a decir, baby boomers no quieren regresar a oficina, y los centennials, digo, perdón, se van virtuales los centennials, ¿no? Porque son más digitales y los baby boomers no se van a acostumbrar. Y es una increíble sorpresa, date cuenta, a mí me pasó. Yo tenía 2 centennials en mi equipo y los 2 me dijeron, me siento triste porque no voy a poder vivir una experiencia como la que ustedes vivieron de tener amigos en el trabajo, de salir de la oficina, ir a algún lugar, de comer, de conocer culturalmente mi oficina, de contarle a mis papás cómo es mi oficina. Lo voy a perder y no me gusta, me siento un poco triste por eso. Y tenías baby boomers que decían, yo claramente no quiero volver a la oficina, porque pasé muchos años renunciando a mi familia o veía a mis hijos cuando ya estaban dormidos en la noche. Claro que no quiero regresar a la oficina, ¿no? O sea, le destruimos parte de la vida a la gente con esos modelos. Pero lo que te quiero decir ahí es, parece que asumes que las generaciones van a comportarse de una manera muy purista y en realidad no es así. Entonces ahí te das cuenta cuántas combinaciones pueden suceder si no escuchas de verdad al empleado, ¿no? Y ahí, Liz, me gustaría agregar un punto. Adelante, por favor. Perdón. Adelante. Gracias. Me gustaría agregar un punto a lo que Anuar acaba de plantear, porque nosotros como despacho, somos un despacho laboral, pertenecemos a una alianza global de despachos laborales y nos pasó una cosa muy particular. Además, recuerden ustedes que abogado laboralista que se respete tiene 40 años de baby boomer o la de más arriba todavía. Y descubrimos una cosa muy interesante, porque no solamente ahora les encanta el modelo híbrido, sino que ahora tenemos la posibilidad de trabajar en muchos proyectos multipaís, cosa que no se daba tan fácil antes. Es decir, tener esta posibilidad de conexión hoy que tenemos todos los desafíos de la reforma laboral en México, el trabajo que estamos haciendo con los despachos de Canadá y Estados Unidos, solamente lo han permitido, y reflexionábamos de eso hace poco, solamente lo ha permitido el que hoy el modelo sea un modelo virtual, ¿no? Y entonces hoy estamos conectados con una cantidad de clientes, pero también estamos conectados con autoridades en los Estados Unidos que no teníamos antes acceso y podemos desarrollar cosas en un tiempo mucho mejor. Por lo tanto, pues tengo a los baby boomers más felices con el esquema digital. Me encanta el ejemplo de Ana. Perdón, muchas gracias. No, hombre, y cambiaron de mindset, muchos de ellos, ¿no? Muy digitales, ya metidísimos en temas de redes sociales y bueno, de hecho, la forma en que se comunican, ¿no? Me parece maravilloso. Hay cosas que se han quedado, hay cosas que ya se fueron y probablemente no regresen y justo eso pasa en estos esquemas híbridos. Hay cosas que no van a volver a hacer. Yo les voy a decir una cosa, yo tengo 5 años en teletrabajo y me costó mucho adaptarme a no ver compañeros. Cuando monté mi negocio simplemente decidí que así iba a ser mi modelo de trabajo, home office, para ver a mis hijos, justo por eso también decidí salirme de las empresas corporativas. Y bueno, la verdad es que sí cuesta mucho trabajo cambiar. Y hoy me dices, ¿regresarías a la presencialidad? No estoy segura. O sea, yo creo que yo también me he cuestionado si regresaría, porque además tengo la oportunidad de ver crecer a mis hijos que nunca tuve la posibilidad, hasta que Jerome y Franco pues ya eran casi adolescentes. Entonces, es una ventaja maravillosa. Me da muchísimo gusto. Sus puntos de vista me encantan. Y bueno, Ale, ¿cómo erradicar ese exceso de control que da el esquema presencial y convencer a las empresas que los modelos a distancia suman?
y que además hay una nueva forma de productividad nacida de esos esquemas. Pues mira, yo creo que está comprobado, ¿no? Que en términos de resultados estos modelos fueron exitosos. A mí me parece que las compañías tendrían, no están en pro de estos modelos, ¿no? Hacer un análisis e identificar de dónde vienen esos miedos, esos paradigmas. Mayormente yo te puedo decir que creo que pueden venir de no ser productivo, ¿no? Entonces, trabajando en asegurar una cultura en donde el trabajo y la evaluación del desempeño se dé en términos del alcance de los resultados, darle esa seguridad a la alta dirección de que los resultados se van a seguir consiguiendo. Creo que otra cosa en donde también podemos ser muy convincentes en adoptar estos esquemas híbridos es lo que representa para las organizaciones en términos de costos, ¿no? Porque muchas organizaciones, pues bueno, hemos hecho optimización de los espacios de oficinas, porque anteriormente era un lugar por cada colaborador. Actualmente podemos utilizar un lugar para 2 o 3 colaboradores porque no los esperamos todos los días, ¿no? Entonces, hemos optimizado esos lugares y tenemos ahorros en términos de rentas, de electricidad, de estacionamientos. Entonces, una forma de convencer a la alta dirección es todo ese dinero que invertías en esos temas, ahora tener ese dinero como una inversión para ponerlo en lo que te va a representar crecimiento para el negocio. Entonces, creo que estos son mensajes muy poderosos, ¿no? Con los cuales podemos estar convenciendo a las organizaciones de por qué debemos de migrar en estos esquemas híbridos. Y lo que decían, ¿no? Hoy estos esquemas híbridos son un diferenciador para nosotros como empleadores. Hoy vuelve parte ya de un beneficio que busca el talento. Entonces, si no adoptamos estos esquemas híbridos, pues trabajo y es parte de la oferta laboral. Absolutamente. ¿Te gustaría sumar algo adicional, Anuar, a esto que estamos platicando de quitar el exceso de control, empoderar más a nuestros equipos, este tema de la contabilidad, cómo lo ves desde tu perspectiva? A ver, creo que es absoluto. Perdón. Es que como se Ya quedó se nos- congelada tu imagen, ya se nos fue, Ale. Sí, No importa, se eso es quedó parte de la congelada. virtualidad, es parte de la virtualidad eso. Lo importante es quedar con bonita cara cuando te congelas. Exacto, con bonita cara, como monstruo, ¿no? Ok, Ale, ¿algo que te gustaría sumar o le damos la palabra a Anuar? No, adelante. Discúlpanos, es que de repente te quedaste congelada. Perdón. Adelante, mi estimado Anuar. Gracias. A ver, creo que coincido por supuesto con lo que estamos diciendo y creo que para allá va la conclusión de la sesión de hoy, ¿no? Es el esquema ideal, suena que es el híbrido. Yo me atrevería a retar a que no es el híbrido, sino un esquema flexible. Cuando estamos hablando, y llama la atención a decir, es que hay muchas compañías que hoy se están jactando de que van a tener esquemas totalmente virtuales. Y lo ves publicado así en las noticias, ¿no? Tal compañía manda a todos sus empleados a trabajar desde casa, ¿no? Y se oye maravilloso, pero pronto se van a dar cuenta de ese error, que es polarizar un modelo te va a hacer perder atributos que pudiste haber compensado con otro. Pues así como en algún momento salimos después de décadas de modelos presenciales huyendo del presencial, sin tomar en cuenta lo lindo que tiene también, cuando tengas esquemas totalmente virtuales, van a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que la polarización no fue la clave, porque perdiste cosas importantes como las que estábamos mencionando hace rato, como la conexión, la cultura, incluso el poder focalizarte, el incluso partir tu momento para decir, aquí estoy trabajando y estoy mindful con la gente y acá tomo mi vida. Entonces, la clave no es la virtual, no es irte a lo virtual, porque eso es polarizar el modelo. La clave es modelos flexibles que le permitan al empleado poder determinar cuál es el mejor momento y el lugar para poder crear un excelente resultado, porque eso siempre se los vas a terminar exigiendo y tiene que ser así, y las reglas tienen que ser claras. Por supuesto, espero de ti un excelente resultado y espero de ti un alto impacto, ¿no? Pero tú vas a determinar y tienes que ayudarlo también a elegir cuál es la mejor forma de poder hacer eso y de cómo poder balancear e integrar su vida. Entonces, para mí creo que es adaptar tu modelo de negocio
adaptarse a las necesidades de tus empleados, tienes que tomar en cuenta las dos. Flexibilizar permite que trabajes con agilidad y adaptarte a un ritmo al que el mundo se está yendo el día de hoy, pero también te permite que tus empleados se sientan agradecidos, ¿no? De saber que se pueden realizar como profesionales, pero también poder atender y cumplir con cosas que prefieren en su vida personal. No solo son hijos, a veces es gimnasio, a veces es aprender artes, Estudiar. pero es cómo se pueden realizar y estudiar, ¿no? Y para mí creo que el último mensaje que dejo con temas de virtualidad es curioso que tú le digas al empleado que él te importa, ¿no? Y que te importa que esté bien, pero que mientras él haga su trabajo en su casa, todo está ahí. Entonces, qué curioso es decir que te importa como humano, pero lo conviertas en un avatar ahí, ¿no? Todo el tiempo en su casa, encerradito en esa jaula. Entonces, no puedes hacer eso. Para mí creo que no es así. Es claro que me importas y te dejo la oportunidad de que puedas estar en tu casa atendiendo cuando lo consideres necesario y oportuno y te necesitas focalizarte y te dejo este lugar abierto, ¿no? Diseñado especialmente como oficina para que vengas a conectar, a focalizarte, a crear ideas, ¿no? Cuando necesites también una pausa de haber estado en casa. Ahí es donde tienes creo que estar, ¿no? Totalmente. Y entonces pensando en esto, ¿ustedes qué han recomendado a sus clientes? Es decir, ¿cómo estructurar algo que sea funcional, que sea productivo, que sea, por supuesto, de contención de gastos, que obviamente post pandemia todo el mundo está tratando de ahorrar lo más posible y orientarlo al negocio? ¿Qué han recomendado ustedes? ¿Cuál sería el esquema ideal y cómo implementarlo? Claro está. Gracias, Liz. Sí, mira, yo creo que yo sumaría mucho de lo que Ale y Anuar han comentado y específicamente tal vez yo diría que lo que descubrimos las empresas, que descubrimos el agua tibia en todo este proceso, es que necesitábamos tratar al colaborador como lo que es, un adulto y no un niño chiquito, ¿no? Porque antes planeábamos todo como si los niños chiquitos necesitaran que les dijéramos dónde hacer su trabajo y cómo hacer su trabajo, y yo coincido con Anuar, yo creo que ya hablamos de modelos flexibles, más allá de lo híbridos o de lo presenciales o de los remotos que sean, porque creo que el gran punto de fondo está en cómo le entrego a la persona la responsabilidad que siempre ha debido tener de decidir el cómo, ¿no? Porque el qué lo definen las organizaciones, el qué lo definen finalmente los objetivos del negocio, pero el cómo, pues lo pone, ahí es donde yo creo que podemos cada quien agregar. Y yo tal vez compartiría una experiencia muy rápida que hemos trabajado en algunos de nuestros clientes, porque a veces, y justamente hace como 2-3 meses tuvimos una discusión con un director general muy interesante, él convencido del modelo flexible, él realmente un gran promotor del modelo flexible, nos decía, ¿qué hago? Tengo gente dentro de los equipos, y ahí me acordaste tú, Anuar, del asunto, porque no necesariamente mis baby boomers, ¿no? Realmente tenía gente dentro del equipo, líderes de equipo, que se resistían, con todo y que la línea de la empresa era muy clara, con todo y que las políticas y los mecanismos de trabajo eran muy claros, tenía líderes que se resistían al tema. Y trabajamos una cosa que la verdad nos ha dado resultado y que ha sido bien interesante, porque generalmente a esos líderes que tienen este paradigma de control muy desarrollado, pues les caemos encima y les decimos de todo, y entonces empezamos a hacerles sesiones de coaching a estos líderes, y estos pobres líderes se sentían además bastante cuestionados y criticados, y lo que hicimos fue cambiar el peso del asunto, y lo que hicimos fue trabajar con el equipo, pedirle al equipo que fuera el equipo el que revisara cuáles eran las necesidades de ese líder, qué es lo que el líder realmente te está pidiendo, porque no necesariamente era un tema de presencialidad, a veces era sencillamente un tema de reporte de cuentas, ¿no? De cierre de ciclos, de que tienes un equipo que tal vez está trabajando desde la casa y tal vez está terminando, pero no comunica. Y entonces el líder lo que estaba pidiendo no era que la gente estuviera ahí sentada, lo que el líder estaba pidiendo es que él tuviera la manera de enterarse, porque además tenían esquemas de seguimiento que no funcionaban, a los que la gente no les terminaba de subir la información. Entonces, lo que empezamos a darnos cuenta es, tenemos que abrir la responsabilidad del diseño, y coincido mucho con lo que decía Ale, la forma en la que nos vamos a organizar ya es un tema que tenemos que dejárselo en manos no solamente del líder, sino tiene que el equipo participar en las decisiones, poner acuerdo, pero atendiendo no solo a la necesidad del colaborador, atendiendo también la necesidad del líder, porque al líder, y creo que eso es un elemento muy importante, fue al que más duro le tocó, porque a uno le tocaba pensar en cómo coordino el trabajo con mi gente, ¿no? Perdón,
cómo me comunico con todos ellos, pero además cómo sigo dando los resultados que la organización me está pidiendo. Entonces creo que tenemos que atender no solo el way of working del equipo, sino también el way of working del líder en relación con su gente y en relación con el resto de los equipos, ¿no? Porque también ahí nos encontramos muchas prácticas muy interesantes de cómo generar colaboración, y me encanta, Liz, la competencia que tú mencionabas ahorita de creatividad colaborativa, porque nos encontramos la necesidad de desarrollar esquemas de comunicación y de trabajo conjunto muy diferentes en las organizaciones, pues porque hoy había gente en todos lados, ¿no? Había gente sentada en su casa, había gente presencial, había gente que estaba, como está ahorita Anuar, visitando un centro de trabajo, y entonces teníamos que coordinar los temas y tenían que salir adelante, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo que hemos recomendado es realmente un esquema mucho más ad hoc a la necesidad del equipo, por supuesto teniendo en cuenta cuál es el desafío de negocio, ¿no? Hay equipos que están hoy saliendo a explorar nuevos territorios, a desarrollar portafolios de productos distintos. Bueno, ¿cómo hacemos para darle a esos equipos el way of working adecuado para que puedan funcionar? Entonces creo que no hay una receta, así como que uno diga la receta del copy-paste. Yo creo que esto es un tema que tiene que partir de la necesidad del colaborador, pero sobre todo de la responsabilidad, y que ya es un niño grande, entonces pues que también tome decisiones y ponga sus temas sobre la mesa. Excelente. Y pensando entonces en esto, estamos a punto de cerrar, nos quedan unos minutos y me gustaría hacer una conclusión de cada uno de ustedes. ¿Qué serían o cuáles serían las mejores prácticas para entender cómo podemos definir el modelo ideal para mi organización? ¿Cuáles serían las tácticas, las mejores prácticas que le recomendarías a una organización pequeña, mediana, grande, una organización que a lo mejor tiene una estructura muy jerárquica, o una compañía que a lo mejor tiene esta flexibilidad de la dirección general? ¿Qué le recomendarías en buenas prácticas de acuerdo a tu perspectiva para poder implementar la forma más inteligente del esquema para su negocio, el esquema de trabajo para su negocio post pandemia? ¿Qué piensas, Ale? Empezamos con Ale, luego nos vamos con Anuar y continuamos y cerramos ya con la compañera Blania. ¿Qué recomendarías, Ale? Bueno, coincido con Anuar, ¿no? De manejar esto más como un modelo flexible que como un modelo híbrido. Y este modelo flexible tiene que atender a las necesidades, uno, de los colaboradores, para lo cual hay que escucharlos. Dos, a las necesidades del negocio, para lo cual hay que entender muy bien el modelo del negocio y los retos que tenemos dentro de la organización en términos de negocio. Tres, trabajar en un liderazgo de servicio, en donde los líderes habiliten y empoderen a sus equipos para poder trabajar dentro de estos modelos. Y creo que también la parte de el accountability que tienen que tener los colaboradores para poder ser productivos y responsables bajo estos modelos. El tema de cultura es un tema de cultura muy importante, entonces hay que trabajar en términos de comportamiento, tanto con los colaboradores como con la parte de liderazgo. Esas serían mis recomendaciones. Y, disculpen, una última, ¿no? Ver esto como un modelo totalmente dinámico, en donde, insisto, vamos a implementar, estaremos aprendiendo y estaremos haciendo los ajustes en el camino necesarios a fin de asegurar la productividad y los resultados del negocio, y siempre aportando a la experiencia de los colaboradores. Muy bien, gracias, Ale. Muy linda, Ale. A ver, yo lo que les diría es, para resumir, primero, acuérdate que es un proceso de aprendizaje. O sea, vas a tener que aprender y no te va a salir bien a la primera, y se vale hacer eso. Dos, escucha lo que dicen tus empleados, lo que necesita tu cliente y cómo es tu modelo de negocio. Son tres componentes esenciales para que determines cuál es el mejor. Creo y considero y coincido con ambas, con Blania y con Alejandra, que hay que ampliar el capability del líder. Es muy lindo saber que estamos ampliando la capacidad que tiene el líder para gestionar equipos dependiendo de la necesidad y customizarla. Antes todo venía aquí y ahora aprendo a entender a cada uno de ellos, y mis conversaciones pueden ser incluso más honestas y más lindas. Eso es muy padre, saber que estamos cambiando la perspectiva del líder. La otra es ayuda a los empleados a desarrollar un hábito y también resiliencia, porque no todo les va a gustar ni a todos les va a gustar el modelo, y ni modo. Tenemos que aprender con resiliencia, que sí es.
Y los últimos dos que sugiero es, haz checks con los equipos. Una de las grandes invitaciones que hacemos en Novartis es hacer un checkpoint muy constante con los equipos, exclusivamente hablando de modelo. Es, nos está funcionando, nos estamos comunicando bien, no nos está funcionando, a cuál nos movemos o cómo nos acomodamos. El modelo híbrido ahí está, ¿no? La flexibilidad ahí está, pero tú tienes que ir aprendiendo y tienes que tener estas conversaciones explícitas cada cierto tiempo con tu equipo para saber si está funcionando, y si no funciona, pues entonces le cambias, ¿no? Y el último que podría decir es, como HR, hoy ya tenemos más cosas, pero cuando empezó la pandemia no estábamos preparados para algo así. Nadie nos enseñó a lidiar con una pandemia y tuvimos todos que aprender ahí como pudimos todos saber cómo le hacíamos. Entonces, o sea, gracias a todo esto hay muchas otras cosas y más conciencia de nuestro papel como recursos humanos. Pero si no lo sabes o todavía te cuesta trabajo, no pasa nada. Se vale aprender en la marcha porque todos estábamos aprendiendo igual desde hace 1 año y medio o 2. Entonces, si en algún momento se atoran, me tomo la libertad de decir que seguramente tanto Plania como Alejandro y yo encantados de poder compartir más prácticas, intercambiar por LinkedIn, lo que sea, pero es buen momento para crear una comunidad de HR y seguir aprendiendo de esto. Buena idea. Maravilloso. Yo solo agregaría Gracias. rapidísimo 3 prácticas muy concretas que hemos desarrollado en este proceso. La primera es, evolucionamos las entrevistas de carrera a entrevistas de way of working, donde lo que tratamos de hacer fue identificar cuáles son esas necesidades ya muy personales y cómo esas necesidades personales se tejían con las del resto del equipo, ¿no? Entonces creo que hay compañías que están implementando este modelo de entrevistas way of working, que creo que han sido espacios bien interesantes para que la gente plantee también sus propuestas, pero también sus necesidades, ¿no? El segundo elemento, la red de líderes informales internos. Yo creo que el tener esa red identificada de estas personas que sumaron, que le ayudaron al líder, que además necesitan que sigan ayudándole al líder, pues porque hoy tienes una persona que coordina gente por todos lados y que lo que coordina realmente son objetivos y procesos, pues necesita gente que le ayude a coordinar. Entonces, la identificación de estos líderes informales, de estos conectores, como les llamamos en las empresas, que además tienen que tener una capacidad especial y se la tenemos que desarrollar, pero además los tenemos que traer muy claros. Yo creo que esa ha sido una práctica muy buena y en las organizaciones donde se ha hecho, creo que nos ha sumado mucho en la comunicación, en la conexión y en la confianza. Y el tercero, y me sumo mucho a lo que tú decías, Anuar, también algo que desarrollamos fue un modelo de madurez del trabajo flexible, donde lo que hicimos fue como ponerle escaloncitos, ¿no? Y entonces no querernos comer el elefante, pues porque en la pandemia sí nos tocó comernos el elefante de un solo bocado, pues porque no hubo de otra opción, pero aquí ya no tenemos necesariamente eso. Bueno, yo sigo rezando para que no se nos siga aumentando el COVID, porque siento que vamos otra vez para allá, pero pensando positiva y optimistamente, el tener estos escalones con indicadores muy claros de qué necesito en cada escalón, cómo voy midiendo el avance en cada escalón, y no tener necesariamente la presión en toda la organización de hacerlo de la misma forma, creo que nos ha ayudado mucho también a que los equipos bajen en términos de estrés frente a todo esto que ya es difícil, y más bien que se vayan comprometiendo y que se vayan sumando en la medida en la que sus propios acuerdos internos lo permiten. Entonces creo que tener esa escalerita de madurez del trabajo flexible nos ha ayudado mucho a aterrizar la presión de la gente y a que los líderes también pues tomen esto como un desafío divertido y no como una cosa horrorosa que todos tenemos que implementar, ¿no? Muchas gracias a todos. Estamos hablando, yo quiero agradecerle a Alejandra, a Anuar, que nos hayan acompañado. Y pues como acaban de decir, cada organización tiene necesidades diferentes, culturas distintas. Así que puedes tomar estas mejores prácticas para sacar adelante tu modelo de forma exitosa y con la dirección la dirección general de las grandes ventajas que puede tener. Muchísimas gracias a todos, de verdad un gusto conocerlos. Muchas gracias a los que se conectaron, nuestros participantes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente panel. Hasta luego. Encantados, un gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día. Hasta luego. Bye. Bye.